Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto para mí saludarles a la distancia con el propósito de continuar escudriñando juntos la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión, el tema que hemos de analizar lleva como título: El fracaso es inexcusable en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es uno de los beneficios inmediatos de estar bajo el abrigo y la cobertura de Jehová. Y la base bíblica está en Salmos 91, versículos 1 y 10, que dicen así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En el versículo 1 encontramos lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo. Luego el versículo 10 agrega: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que uno de los beneficios inmediatos de estar bajo el abrigo y bajo la cobertura de Jehová es que no nos acontecerá ningún mal. Simplemente nada malo nos puede pasar. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver cuál es un requisito fundamental para estar bajo el abrigo y la cobertura de Jehová. Y la base bíblica está en Isaías 57, versículo 15, que dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Y esa es una referencia al Altísimo, a Jehová, al Creador del universo. Luego el texto agrega: yo, refiriéndose al alto y sublime, refiriéndose al que habita en la eternidad, refiriéndose al Creador del universo, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Es decir, que un requisito fundamental para estar bajo el abrigo y bajo la cobertura de Jehová es que debemos tener un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Con eso en mente, vamos a continuar con el paso número 3, donde queremos ver cómo se demuestra que se tiene un corazón quebrantado, pobre y humilde de espíritu. Y la base bíblica está en Isaías 66, versículo 2, que dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: dice Jehová, miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu. Miraré y aprobaré a aquel que tiembla a mi palabra. Eso significa que nosotros podemos demostrar que tenemos un corazón quebrantado y un corazón pobre y humilde de espíritu cuando con arrepentimiento sincero temblamos al escuchar la palabra de nuestro Dios. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver por qué razón es que muchas personas no tiemblan a la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Nehemías 9, versículo 29, que dice así: Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: Les amonesté a que se volviesen a tu ley, les amonesté a que se volviesen a tus mandamientos. Luego el texto menciona: Mas ellos se llenaron de soberbia, ellos pecaron, ellos se rebelaron, ellos se endurecieron y ellos no escucharon. Es decir, que la razón por la cual muchas personas no tiemblan con arrepentimiento genuino al escuchar la palabra de Jehová es porque están llenos de soberbia en sus corazones. Y esa soberbia, en vez de llevarlos a arrepentirse y a temblar al escuchar la palabra de nuestro Dios, más bien los lleva a rebelarse, a pecar, a endurecerse y a no escuchar el así ha dicho Jehová. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo, así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver que es inevitable que le acontezca a todos los soberbios que no tiemblan a la palabra de Dios. Y la base bíblica está en Proverbios 16, versículo 18 y Mateo 23, versículo 12, que dice así: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el versículo 18 encontramos lo siguiente: Antes del quebrantamiento es la soberbia. Eso significa que es inevitable que a los soberbios que no tiemblan a la palabra de Dios terminen quebrantados, porque el quebrantamiento es consecuencia de su soberbia. Luego el texto agrega: y antes de la caída, la altivez de espíritu. En otras palabras, que además del quebrantamiento, la Biblia enseña que la persona soberbia también caerá. Y por último, el texto 12 enseña: el que se enaltece será humillado. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que es inevitable que la persona soberbia que se rehúsa a arrepentirse
con sinceridad de corazón, temblando al escuchar la palabra de Dios, tiene que terminar quebrantada, caída y completamente humillada. Con eso dicho, vamos a continuar con el paso número 6, donde queremos ver con qué se justifican los que siempre están caídos, manchados y esclavizados al pecado. Y la base bíblica está en Judas 1, versículo 24, que dice así: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Notemos cómo inicia el texto bíblico. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Y esa es una referencia a nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso para guardarnos sin caída, es poderoso para presentarnos delante de su Padre sin mancha y sin arruga, porque lo que es imposible para nosotros en el contexto de vencer el pecado, es posible para el Señor Jesús, porque no hay nada difícil para Él. Sin embargo, los que siempre están caídos, los que siempre están manchados, los que siempre están esclavizados al pecado, porque rechazan el poder sobrenatural divino de nuestro Señor Jesucristo, se justifican diciendo que sus tendencias heredadas hacia el mal y sus tendencias cultivadas hacia el mal son las que los tienen viviendo de esa manera. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cuál es la verdadera razón por la que ellos siguen fracasando de forma inexcusable delante de Dios. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 5, y el versículo 18, que dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que la verdadera razón por la que ellos siguen fracasando de forma inexcusable delante de nuestro Dios, simple y sencillamente, es porque han rehusado, han despreciado el privilegio de nacer de nuevo a través del bautismo para vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Por otro lado, hay muchos individuos que sí han nacido de nuevo por medio del bautismo por inmersión y aún así continúan practicando el pecado, aún así continúan esclavizados al pecado, aún así continúan manchando su carácter con el pecado, y eso les acontece porque el bautismo por inmersión es nacer de nuevo de forma pública. Pero además de eso, es fundamental recibir el bautismo diario del Espíritu Santo de forma privada cada día entre las 3 y las 6 de la mañana,
para recibir el poder de Dios para vencer el pecado en todas sus formas y presentaciones. Así que, en resumen, la verdadera razón por la cual seguimos fracasando de forma inexcusable, porque no hay excusa para el fracaso, no hay excusa para el pecado, es porque estamos rehusando el nacer de nuevo de forma pública por medio del bautismo por inmersión, o estamos descuidando el nacer de nuevo cada día de nuestra vida por medio del bautismo diario del Espíritu Santo entre las 3 y las 6 de la mañana. Con eso claro, vamos a continuar con el paso número 8, donde queremos ver qué otro detalle es sumamente importante tener en cuenta, además de haber nacido de Dios. Y la base bíblica está en 1 de Juan, capítulo 3, y el versículo 6, que dice así: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, que además de nacer de nuevo de forma pública por medio del bautismo por inmersión, además de nacer de nuevo a través del bautismo diario cada día de nuestra vida entre las 3 y las 6 de la mañana, es fundamental y sumamente necesario que nosotros apliquemos el principio bíblico del yo decido durante todas las horas del día para permanecer conectado a Cristo Jesús, porque únicamente en permanencia, en dependencia, conectado todo momento a Cristo, es que por medio de su Santo Espíritu nosotros venceremos el pecado. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver cómo estamos actualmente delante de Dios por todos los privilegios y las oportunidades que hemos tenido. Y la base bíblica está en Juan 15, versículo 22, que dice así: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: si yo no hubiera venido, si yo no les hubiera hablado, si yo no hubiera grabado esta serie llamada El amor es de Dios, si yo no les hubiera explicado el poder de decisión, si yo no les hubiera explicado que existimos para hacer a Dios feliz, si yo no les hubiera explicado que tenemos que amar a Dios a la fuerza, si yo no les hubiera explicado que la victoria sobre el pecado se obtiene caminando con Dios, si yo no les hubiera explicado que el desánimo es irrazonable y que el fracaso es inexcusable, entonces no tendrían pecado. Pero ahora, como les he explicado todas estas importantes enseñanzas en 10 pasos, no tienen excusa por su pecado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no?
Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 10, donde queremos ver por qué a personas que están bajo la total cobertura de Dios también les va mal y aparentemente fracasan en la vida. Y la base bíblica está en Génesis 50, versículos 19 al 20, que dicen así: Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 19. Y les respondió José. Luego el versículo 20 agrega: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que las personas que están bajo la total cobertura de Jehová aparentemente les va mal, aparentemente fracasan en la vida, así como fue en el caso de José, porque le traicionaron, porque le vendieron, porque lo abandonaron, porque lo aborrecieron, porque lo humillaron, porque lo encarcelaron, porque lo olvidaron. Aparentemente le sucedieron muchas cosas malas que indicaban un total fracaso en la vida de José. No obstante, la Biblia enseña que a los que aman a Dios y están bajo la cobertura de Dios, no hay mal que por bien no venga, porque todas las cosas malas, todos los aparentes fracasos les ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Con eso claro, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que los que habitan al abrigo del Altísimo simplemente no les puede ir mal y no pueden fracasar. Por otro lado, nosotros vimos que para habitar al abrigo del Altísimo y para estar bajo la cobertura de Jehová, es indispensable tener un corazón quebrantado y un espíritu humilde. Vimos también que aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu humilde lo demuestran temblando con arrepentimiento sincero cuando escuchan la palabra de nuestro Dios. Inclusive nosotros vimos que aquellos que no tiemblan a la palabra, que no se arrepienten con sinceridad cuando la escuchan, es porque están llenos de soberbia y por ende se rebelan contra la palabra. No obstante, nosotros vimos que todos aquellos soberbios que se rebelan ante la palabra van a terminar quebrantados, humillados y completamente caídos. Además de eso, nosotros vimos que estos individuos que siempre están caídos, siempre están quebrantados y esclavizados al pecado, justifican su terrible condición diciendo que están de esa manera por sus tendencias heredadas y sus tendencias cultivadas al mal. No obstante, nosotros vimos que la verdadera razón por la cual viven esclavizados al pecado es porque han rechazado nacer de nuevo públicamente por medio del bautismo y nacer de nuevo cada día por medio del bautismo diario del Espíritu Santo
entre las 3 y las 6 de la mañana. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que además de nacer de nuevo públicamente por medio del bautismo y nacer de nuevo privadamente todos los días a través del bautismo diario entre las 3 y las 6 de la mañana, es necesario, fundamental y muy importante permanecer en total dependencia durante las horas del día conectado a Cristo Jesús. Vimos también que por todos los privilegios y las oportunidades que nos ha brindado el Señor para llenarnos de su palabra, para entender que el amor es de Dios y que tenemos que amarlo a la fuerza, si nosotros no aplicamos el principio bíblico del yo decido para vivir, para hacer a Dios feliz, llevando una vida en victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, no tendremos excusa por nuestros pecados, porque el fracaso es inexcusable. Y lo último que estudiamos fue que todas las cosas malas y todos los aparentes fracasos que les acontece a los que están bajo la total cobertura de Jehová, es para que se cumpla en ellos que no hay mal que por bien no venga, porque todas las cosas malas y todos los aparentes fracasos les ayudan a bien a aquellos que viven para hacer a Dios feliz. ¿Estamos conectados, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero animarle en el nombre de Cristo Jesús a que viva una vida de total dependencia, una vida de total permanencia, una vida conectado a la fuente de poder que es Cristo Jesús, para que puedas obtener la victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones, porque sin lugar a dudas, el fracaso ante el pecado es inexcusable. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.